¿Cuál es el secreto más oscuro y desagradable de tu pasado? Cuando tenía unos 9 o 10 años, mi hermano mayor pensó que sería una broma bastante extraña involucrando a nuestra gata y un dedo cubierto con plástico. Yo era el hermano menor, muy influenciable, y aunque sabía que muchas de las cosas que me hacía hacer estaban mal, si me negaba, terminaba metido en problemas, terminé obedeciendo. Ese día aprendí que hay olores que simplemente jamás se olvidan. Nunca se lo he contado a nadie. Soy una persona bastante abierta con casi todo lo que ha pasado en mi vida, pero esa es la única cosa de mi pasado de la que jamás he hablado ni pienso hablar. Así que, a ver quién supera eso, Reddit. No hay forma de que pueda leer absolutamente todas las respuestas. Literalmente me he pasado horas leyendo historias y me encontré con varias bastante duras. Solo quiero decir algo, si has pasado por experiencias oscuras o traumáticas, no estás solo. Basta con ver este hilo. Muchísima gente ha vivido momentos difíciles, situaciones extrañas o experiencias que los marcaron. Espero que compartir todo esto ayude sea un poco a que algunos dejen de cargar con culpa por cosas del pasado. La mente humana puede ser muy extraña, pero de verdad, no sientas que estás solo en este mundo caótico. Una vez, en la universidad, estaba bebiendo con unos supuestos amigos que decidieron humillarme después de que me quedara inconsciente frente a ellos. Además de las típicas bromas pesadas, como pintarme la cara con marcador permanente y echarme cerveza encima, me llenaron los oídos de ketchup y mostaza, y creo que uno incluso me orinó encima. Al día siguiente, después de hablar con ellos, descubrí que los principales responsables habían sido dos chicos que compartían habitación. Me reí como si no me hubiera afectado, aunque me tomó semanas quitarme toda esa porquería de los oídos. Así que, el día en que todos se fueron por las vacaciones de invierno de 3 semanas, decidí vengarme. Preparé una sorpresa bastante desagradable y la dejé de forma que terminara dentro de su habitación mientras no estaban. 3 semanas después, toda su habitación tenía un olor insoportable y escuché que hasta la alfombra había quedado en condiciones horribles. Para empeorarlo para ellos, mantenimiento tardó bastante en reemplazarla cuando comenzaron las clases otra vez y además les cobraron los daños. Nadie descubrió cómo se hizo, porque en teoría las únicas personas con acceso a esas habitaciones eran los supervisores de la residencia. Cuando tenía 12 años fui a la casa de mi abuelo. En esa época él era cazador y tenía un enorme oso disecado decorativo, hueco por dentro y con una abertura en la parte trasera. A mí yo de 12 años le pareció una idea graciosa meterme dentro para fingir que era un oso. Apenas entré, mi abuelo y varios amigos que habían ido de visita entraron en la habitación. Me quedé atrapado ahí dentro durante lo que se sintió como una eternidad mientras ellos hablaban de caza, armas y otras cosas. Me aburrí muchísimo y, con la inmadurez total de esa edad, terminé tomando una decisión increíblemente vergonzosa que prefiero resumir como una muy mala idea adolescente. Cuando ya había terminado con mi cuestionable plan, accidentalmente golpeé la pared junto a donde estaba el oso. Mi abuelo escuchó el ruido, se acercó y me sacó de ahí, en el momento más humillante posible, justo frente a todos sus amigos. Nunca volvimos a hablar del tema. Resumen, hice algo absurdamente vergonzoso dentro de un oso decorativo y mi abuelo me descubrió. Nunca le he contado esto a nadie, aunque si lo hiciera tampoco sería exactamente un gran secreto. Esta es una cuenta desechable y probablemente ni siquiera lea los comentarios, pero solo escribirlo, aunque sea para un grupo de desconocidos, se siente de alguna manera liberador. Bueno, hace unos 2 años, una vieja amiga y yo, nos conocíamos prácticamente desde que nacimos, terminamos muy ebrios en la fiesta de un amigo. Hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos porque ambos nos habíamos mudado lejos de nuestra ciudad hace años. Yo acababa de salir de una relación larga, y ella estaba a punto de casarse. Resumiendo, bebimos demasiado y terminamos acostándonos juntos. Los dos nos sentimos mal después.
En parte porque crecimos casi como hermanos, y también porque ella estaba en una relación seria, a solo un mes de casarse. Ese mes pasó. Hablamos de vez en cuando, pero cada uno siguió con su vida. Ella se casó. Yo seguí con la mía. Pero apenas un mes después, una tarde mientras estaba con unos amigos, un amigo de nuestra ciudad me llamó para decirme que ella se había quitado la vida. No hubo señales. Nadie lo esperaba. Todos quedaron completamente en shock. Obviamente, eso me destruyó, porque habíamos sido muy cercanos. Cuando regresé a casa y revisé mi computadora, vi que tenía un mensaje suyo. En él me contaba que se sentía atrapada en su relación. Que no estaba siendo honesta con su esposo. Que deseaba que hubiéramos hablado más. Que ojalá nuestras vidas hubieran tomado otro rumbo. Y que lo que pasó entre nosotros significó más para ella que simplemente un error cometido estando ebrios. También me dijo que me apreciaba profundamente. Fue lo último que le escribió a alguien. Y eso me ha pesado como un ancla arrastrándose por el fondo del océano durante los últimos 26 meses de mi vida. Cuando era más joven, debió haber sido en quinto o sexto de primaria, tuve una etapa extraña con otro chico. Creo que al principio era más una forma de llamar la atención, nos dábamos besos para incomodar o dar asco a los otros niños, primero en la mejilla y, a veces, también en los labios. Todo eso terminó escalando a una situación bastante rara. Un día él estaba en mi casa y recuerdo que estábamos jugando de esa misma manera cuando se nos ocurrió meternos juntos en un saco de dormir dentro del baño. En algún momento decidimos hacer una tontería típica de niños curiosos y experimentar de una forma torpe e inmadura. Yo recuerdo que incluso me lo tomé demasiado en serio para la edad que tenía, mientras él era mucho más tímido. Todo duró muy poco porque, justo en ese momento, mi mamá tocó la puerta del baño diciendo que necesitaba entrar. Por el tiempo que tardé en arreglarme, imagino que era bastante obvio que algo extraño estaba pasando. Ahora solo puedo imaginar la cara que debió poner al vernos salir de ahí de manera incómoda cargando el saco de dormir. Me resulta extraño recordarlo, sobre todo porque ese chico con el tiempo tomó un rumbo bastante complicado en su vida y, según sé, ha tenido problemas mentales serios. Además, desde entonces nunca he vuelto a tener ninguna experiencia parecida con otro chico. Nadie menciona jamás aquella supuesta etapa de primaria, quizá nadie lo recuerda, o quizá simplemente tengo amigos lo suficientemente decentes como para no molestarme con eso. Es la primera vez que cuento todo esto. Cuando tenía unos 7 u 8 años, mi abuela materna, a quien nunca había conocido, vino de visita. Mi madre se había divorciado recientemente y estábamos pasando una época muy difícil, así que la visita de su madre, de quien había estado distanciada durante mucho tiempo, era prácticamente el único punto positivo que había tenido en meses. Yo, siendo el niño curioso y problemático que era, aproveché un momento en que los adultos estaban afuera para revisar las cosas de mi abuela. Encontré un aparato extraño que, al presionarlo, soltaba una pequeña ráfaga húmeda de aire. En ese momento no tenía idea de qué era, ahora sé que se trataba de un inhalador de emergencia. Jugué con él hasta dejarlo vacío y, cuando dejó de funcionar, perdió toda la gracia. Más tarde ese mismo día, toda la familia estaba afuera cuando mi abuela, que supongo padecía una enfermedad respiratoria seria, comenzó a sufrir un ataque de tos muy fuerte y cayó de rodillas. Agarró su inhalador de emergencia, lo presionó, y obviamente no salió nada. Lo siguiente que recuerdo es verla ponerse azul, con los vasos sanguíneos muy marcados por la falta de aire y el esfuerzo al toser. Al parecer, la tensión física del episodio provocó una hemorragia en su cabeza. Los paramédicos dijeron que ya había fallecido antes de caer completamente al suelo. Durante años me pregunté si debía contarle a mi madre que quizá, accidentalmente, tuve algo que ver con lo que pasó, pero siempre me aterró pensar que podría llegar a pensar de mí. Todo esto ocurrió hace unos 19 años.
Después, al compartir esta historia, muchas personas le hicieron ver que probablemente aquello no había sido realmente su culpa. Ese único recuerdo había sido una fuente inmensa de culpa durante gran parte de su vida, pero recibir la perspectiva de otras personas le hizo sentir, por primera vez, que una carga enorme comenzaba a levantarse. No se lo he contado a nadie excepto a mi hermana mayor. De niño, creciendo en Colombia, nací en medio de una pasión por el fútbol que es difícil de explicar para alguien que no la haya vivido. En aquella época, Colombia seguía siendo un país en desarrollo y la violencia ligada al narcotráfico estaba en uno de sus momentos más duros. En Bogotá había dos equipos principales, Millonarios, identificado con el color azul, y Santa Fe, con el rojo. Como es de imaginar, eran rivales históricos. Lo que yo no entendía siendo niño era que entre los seguidores más radicales esa rivalidad muchas veces se transformaba en violencia real, con grupos organizados repartidos por distintos barrios de la ciudad. Mi familia apoyaba al equipo azul. Muchos de mis primos mayores estaban involucrados en ese ambiente, y yo, siendo apenas un niño, simplemente estaba ahí sin comprender realmente qué ocurría. Lo que recuerdo son reuniones llenas de personas vestidas de azul, bandanas, ruido y ese ambiente extraño que para mí solo parecía una fiesta de adultos. Un día, cuando tenía apenas 3 años, caminábamos por un barrio en un grupo grande, unas 15 personas. Yo iba sentado sobre los hombros de uno de mis primos, que tendría unos 19 años. Entonces escuché el primer disparo. Todo pasó en segundos. Sentí su mano sujetándome la cabeza mientras corría conmigo, protegiéndome con fuerza. Recuerdo cada zancada atravesándome el cuerpo mientras huía. Finalmente me dejó escondido detrás de un gran contenedor de basura pegado a una pared. Me dijo que me tapara los oídos y cerrara los ojos. Que pasara lo que pasara, sin importar lo que escuchara o sintiera, no debía mirar. Me besó la frente y salió corriendo. Yo estaba llorando, aterrorizado, obedeciendo como podía, apretando los ojos con fuerza. No sé cuánto tiempo pasó. Para un niño tan pequeño, probablemente parecieron horas. Pero en algún momento decidí mirar. Vi escenas que ningún niño debería ver jamás. Y entonces, asomándome apenas, vi a mi primo siendo atacado mientras las sirenas policiales comenzaban a escucharse a lo lejos. Cuando quienes habían provocado todo comenzaron a huir, nuestras miradas se cruzaron. Él me sonrió. Y antes de que yo pudiera reaccionar, un oficial me tomó y me llevó de allí. No recuerdo mucho del trayecto ni de los días posteriores. Pero jamás he olvidado ese momento. Esa última sonrisa. Hasta hoy daría cualquier cosa por haber podido devolvérsela. Por haberle hecho saber cuánto lo quería. Porque para mí no era solo un primo. Era como mi hermano mayor. Y nunca lo voy a olvidar. Que descanse en paz. Antes pertenecía a la iglesia mormona, aunque esa no es realmente la historia, y, como parte de eso, tenía que asistir a clases de seminario religioso todos los días escolares a las 5 de la mañana. Un día entré al baño de la iglesia porque necesitaba usar el sanitario, y mientras estaba ahí entró otro chico de mi clase. Al parecer no se dio cuenta de que yo estaba en uno de los cubículos cerrados, porque lo escuché entrar al urinario de al lado y empezar a hacer ruidos extraños mientras hablaba consigo mismo, diciendo cosas como vamos. Despierta o algo por el estilo. Luego pasó varios minutos en una situación extremadamente incómoda y bastante absurda de escuchar mientras yo estaba ahí intentando decidir si morirme de vergüenza o aguantarme la risa. Me dio demasiada pena decir algo o hacer notar mi presencia en ese momento. Cuando finalmente salió, yo esperé un poco, me levanté, me lavé las manos y salí del baño. Él estaba a unos pocos metros. Se giró, me vio, y creo que nunca en mi vida me he sentido tan avergonzado por otra persona. Jamás hablamos de ello. Nunca se lo conté a nadie. Pero él sabe que yo sé lo que hacía en esas madrugadas en el baño de la iglesia.
Años después, como una década más tarde, incluso me lo crucé una vez en una tienda, y toda esa escena me volvió de golpe a la cabeza. Fui víctima de abuso por parte de un vecino durante unos 2 años. Yo era un niño, tendría unos 10 u 11 años, y él ya era mucho mayor. Era nuestro niñero. A veces incluso involucraba a mi hermano menor. En ese momento, por mi edad y confusión, ni siquiera entendía realmente lo que estaba pasando. Después de eso, obviamente quedé con una enorme confusión respecto a muchas cosas. Durante mi adolescencia arrastré conductas y pensamientos muy alterados que hoy entiendo estaban profundamente ligados a lo que había vivido, repitiendo patrones dañinos sin comprender realmente de dónde venían. Con el tiempo empecé a preguntarme si incluso había ocurrido algo antes de eso que no recordaba, porque desde muy pequeño ya tenía comportamientos y pensamientos que, vistos en retrospectiva, me parecían inquietantes. También desarrollé conductas de aislamiento y maneras extrañas de sentirme seguro, como esconderme en espacios cerrados. Ese mismo vecino también me arrastraba a otras conductas destructivas y crueles, vandalismo, robos absurdos y maltrato hacia animales. Era una influencia profundamente dañina en muchos niveles. Años después de que se mudara, una vez lo vi por casualidad en un centro comercial. Mi reacción fue inmediata, salí corriendo y me escondí durante horas sin explicarle a nadie qué había pasado. Más recientemente incluso llegué a encontrar su perfil en redes sociales, lo que removió muchas cosas. En fin, ya me estoy quedando sin energía para seguir contando detalles, pero gracias por dejarme sacar todo esto. Probablemente esto se perderá entre los comentarios, pero al menos me sirve para sacármelo del pecho. Y disculpas por cualquier error, porque como quedará bastante claro con esta historia, de niño no tomaba precisamente las mejores decisiones. Cuando tenía unos 6 o 7 años, acababa de enterarme de ciertas cosas de adultos y, con la curiosidad absurda que solo puede tener un niño que no entiende nada, empecé a preguntarme cómo se sentirían algunas experiencias. Así que, mientras estaba en la bañera una noche pensando tonterías, vi pasar un pequeño bote de plástico azul con el que jugaba siempre y se me ocurrió una idea increíblemente estúpida. Intenté hacer un experimento infantil completamente ridículo que, por supuesto, salió horriblemente mal casi de inmediato. Lo que siguió fue una cadena de malas decisiones cada vez peores, impulsadas únicamente por el pánico de que mi madre descubriera el desastre que había provocado en el baño. En mi lógica infantil, intenté resolver el problema de la peor manera imaginable, lo que terminó provocando que vomitara por todas partes, el baño, la alfombra y hasta la bañera. Mi madre escuchó el caos, subió corriendo y abrió la puerta para encontrarse con una escena absolutamente grotesca y completamente incomprensible. Pero, milagrosamente, interpretó todo de la manera menos humillante posible, asumió que simplemente me había enfermado en la bañera y que el resto había sido producto del pánico y el malestar. Yo, obviamente, no tenía ninguna intención de corregir esa versión. Y hasta el día de hoy, sigue sin saber lo que realmente pasó aquella noche.